Tema 36. Gramática de la lengua española. Entramos en la parte final del tema, la sintaxis. La sintaxis estudia cómo se combinan las palabras para formar oraciones. Hasta ahora hemos visto clases de palabras, sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios, verbos, preposiciones y conjunciones. Ahora damos un paso más. Ya no estudiamos solo la palabra aislada, sino cómo funciona dentro de una oración completa. Una oración simple tiene un solo predicado. Por ejemplo, María lee un libro. Una oración coordinada une dos estructuras equivalentes. Por ejemplo, María lee y Pedro escribe. Y una oración subordinada incluye una oración que depende de otra. Por ejemplo, María lee porque le gusta aprender. La idea principal es, la sintaxis estudia la estructura de la oración y la relación entre sus elementos. Toda oración suele organizarse en dos grandes partes, sujeto y predicado. El sujeto es la parte de la oración de la que se dice algo. Puede realizar la acción o recibirla. Por ejemplo, Luis corre rápido. Aquí, Luis es el sujeto porque realiza la acción de correr. El sujeto puede ser explícito, cuando aparece escrito. Por ejemplo, Luis corre rápido. También puede ser implícito o elíptico, cuando no aparece, pero se deduce por el verbo. Por ejemplo, corremos al parque. El sujeto no aparece escrito, pero sabemos que es nosotros. También podemos hablar de sujeto agente, cuando realiza la acción. Por ejemplo, el niño juega. Y de sujeto paciente, cuando recibe la acción en una oración pasiva. Por ejemplo, la carta fue escrita por Ana. El predicado expresa lo que se dice del sujeto y siempre contiene un verbo. Puede ser predicado verbal, cuando el núcleo es un verbo de acción. Por ejemplo, Luis corre rápido. O predicado nominal, cuando aparece un verbo copulativo, como ser, estar o parecer, seguido de un atributo. Por ejemplo, Luis es inteligente. La idea principal es, el sujeto indica de quién se habla, el predicado dice algo sobre ese sujeto. Los complementos del verbo amplían y precisan la información del predicado. Sirven para completar la acción verbal y responder a preguntas como qué, a quién, dónde, cuándo, cómo o por quién. El complemento directo, o CD, recibe directamente la acción del verbo. Por ejemplo, María lee un libro. La pregunta sería, ¿qué lee María? Un libro. Por tanto, un libro es complemento directo. El complemento indirecto, o SEI, indica el destinatario o beneficiario de la acción. Por ejemplo, Pedro dio un regalo a su madre. La pregunta sería, ¿a quién dio un regalo? La respuesta es, a su madre. El complemento circunstancial, o CC, expresa circunstancias de lugar, tiempo, modo, causa, finalidad y otras. Por ejemplo, corre por el parque por la mañana. Por el parque indica lugar. Por la mañana indica tiempo. El complemento de régimen, o CR, aparece cuando el verbo exige una preposición concreta. Por ejemplo, confío en ti. El verbo confiar exige la preposición en. El atributo aparece con verbos copulativos, como ser, estar o parecer. Por ejemplo, ella es inteligente. Y el complemento agente aparece en oraciones pasivas e indica quién realiza la acción. Por ejemplo, fue escrito por el autor. La idea principal es, los complementos completan el significado del verbo y permiten analizar con precisión el predicado. Una de las confusiones más habituales en sintaxis es diferenciar el complemento directo del complemento indirecto. El complemento directo recibe la acción directamente. Suele responder a la pregunta ¿qué o a quién? Además, puede sustituirse por lo, la, los o las. Por ejemplo, María lee un libro. Podemos decir, María lo lee. Por tanto, un libro es complemento directo. El complemento indirecto, en cambio, indica el destinatario de la acción. Responde a preguntas como a quién o para quién. Y puede sustituirse por le o les. Por ejemplo, entregué el informe al inspector. Podemos decir, le entregué el informe. Por tanto,
Al inspector es complemento indirecto. Veamos un ejemplo completo. El agente entregó el atestado al juez. ¿Qué entregó? El atestado. Ese es el complemento directo. ¿A quién se lo entregó? Al juez. Ese es el complemento indirecto. La idea principal es, el CD recibe directamente la acción, el SEI indica a quién o para quién va dirigida esa acción. Las oraciones también pueden clasificarse según la actitud del hablante. Las enunciativas expresan hechos o informaciones. Por ejemplo, el sol brilla. También pueden ser negativas, no hay nubes. Las interrogativas plantean preguntas. Pueden ser directas, como ¿qué hora es? O indirectas, como no sé qué hora es. Las imperativas expresan órdenes, instrucciones o ruegos. Por ejemplo, cierra la puerta, por favor. Las exclamativas expresan emociones, sorpresa o intensidad. Por ejemplo, ¡qué hermoso día! Las desiderativas expresan deseos. Por ejemplo, ojalá lleguen temprano. Y las dubitativas expresan duda o posibilidad. Por ejemplo, quizás vayamos al cine. La idea principal es, la modalidad oracional depende de la intención del hablante, informar, preguntar, ordenar, expresar emoción, deseo o duda. Para analizar una oración, conviene seguir siempre un orden. El primer paso es localizar el verbo. No conviene empezar buscando el sujeto sin haber localizado antes el verbo. El verbo es el centro de la oración y nos ayuda a identificar el resto de elementos. Después buscamos el sujeto. Para ello comprobamos quién realiza o recibe la acción y si concuerda con el verbo en persona y número. El tercer paso es identificar el tipo de predicado. Si el verbo es de acción, normalmente estaremos ante un predicado verbal. Si aparece un verbo copulativo, como ser, estar o parecer, y un atributo, estaremos ante un predicado nominal. Por último, analizamos los complementos. Buscamos si hay complemento directo, complemento indirecto, complementos circunstanciales, complemento de régimen, atributo o complemento agente. El orden recomendado es: primero, verbo. Después, sujeto. Luego, tipo de predicado. Y finalmente, complementos. La idea principal es, para analizar bien, sigue siempre un método: verbo, sujeto, predicado y complementos. Vamos a aplicar el método con esta oración. El niño come una manzana en el parque. Primer paso, localizamos el verbo. El verbo es come. Es el núcleo del predicado. Está en tercera persona del singular y en presente de indicativo. Segundo paso, buscamos el sujeto. ¿Quién come? El niño. Por tanto, el niño es el sujeto. Es un sujeto explícito y agente, porque realiza la acción. Tercer paso, analizamos el predicado. El predicado es come una manzana en el parque. Es un predicado verbal porque el núcleo es un verbo de acción, come. Cuarto paso, localizamos los complementos. ¿Qué come? Una manzana. Ese es el complemento directo. ¿Dónde come? En el parque. Ese es un complemento circunstancial de lugar. La idea principal es, si seguimos el orden correcto, el análisis sintáctico se vuelve mucho más sencillo. Para cerrar el tema 36, vamos a repasar las ideas principales. La gramática estudia cómo funciona la lengua. Sus 5 grandes ramas son fonología, morfología, sintaxis, semántica y pragmática. La morfología estudia la estructura interna de las palabras. Dentro de ella encontramos lexemas, morfemas derivativos y morfemas flexivos. Los sufijos pueden cambiar la categoría gramatical de una palabra o añadir matices de significado. Los verbos tienen 3 modos principales. Indicativo, para hechos reales o presentados como seguros. Subjuntivo, para deseos, dudas o hipótesis. E imperativo, para órdenes, instrucciones o ruegos. También hay 3 conjugaciones: ar, er e ir. Las preposiciones vinculan elementos dentro de una oración.
Las conjunciones coordinan o subordinan palabras, grupos u oraciones. En sintaxis, el orden de análisis recomendado es verbo, sujeto, tipo de predicado y complementos. Y conviene recordar una diferencia fundamental. El complemento directo se sustituye por lo, la, los o las. El complemento indirecto se sustituye por le o les. También debes recordar 3 fechas importantes. Nebrija, 1492. RAE, 1713. Y Nueva Gramática RAE Sale, 2009. La idea final del tema es clara. La gramática no consiste solo en memorizar nombres, sirve para entender cómo se construyen las palabras, cómo se organizan las oraciones y cómo se expresa el significado con precisión.